Jacalguara identidades, Huaquichahui empezarán a Purillare, Jacalguara municipio de Palos Blancos, Barcacabaua, acá sistema de radio de los pueblos originarios de Bolivia, Toqueda y Yatir, Campe, Aruski Poepeja por Requillare, acá municipio de Palos Blancos, Toqueda Catasigua, Hilata José Luis Babari, Jupaja corresponsal, acá Erepeos Bolivia, Toqueda y Yatir, Requichaya, Pasiro Nacanua, acá norte de La Paz, Toqueda, Hachaqueos, acá Chumiraca, Pichauracao, Tcauyara, Capapinua, ABT, Toquet, Hakuna Kandaja, Kuraibari, Uñaki Pauraka, Jutjaska Kiwas, Askida Jupaja Saraki. Cuando Toqueto, Gilata, José Luis Jupaja y Atía Diraxtari, Gilata, José Luis, municipio de Palos Blancos, Barcatpacha, Arsusinca, Kibkur, Hamasa, Katoque, Hernacasiski, Katoque y Atía Yari. Camiscun Hamakilata Edwin, Aski Alhuaquipanaya, y a Tibenecu, Taquipurico, junto municipios Marcatpacha, Palos Blancos, a esta hora de la jornada, tiene un cielo parcialmente nublado, encapotado. Claro que por supuesto esto por la contaminación ambiental que se suscita en el norte de La Paz, por los incendios y los chaqueos que se han realizado en este sector de Palos Blancos. Y a propósito, vamos a hablar un tema importante en esta hora de la mañana, Gilata Edwin, a través de la programación Identidades de Bolivia TV. El tema que vamos a abordar en esta mañana es: ABT realiza inspección a incendios y operativos sorpresas que lleva adelante en la cuarta sección. Para ello tenemos nuestros invitados especiales. Estamos con el ingeniero que está presente a través del Gobierno Autónomo Municipal de Palos Blancos. Ingeniero, muy buenos días. Muy buenos días, hermano José Luis, a toda su audiencia por Bolivia TV, un cordial saludo. ¿Su nombre, ingeniero? Ramiro López Chávez, secretario general municipal de Palos Blancos. Bien, gracias. Estamos también con otro de los ingenieros que está presente en la jornada de hoy, por supuesto, de la ABT. Inge, muy buenos días. Muy buenos días, hermano, a través de ello a toda la población boliviana. Mi nombre es Orlando Chávez Condori y soy el director departamental de La Paz. Muchas gracias, Inge. Bienvenido a nuestra programación Identidades. Estamos, por supuesto, con el ingeniero de UABT Palos Blancos, quien también lleva adelante en las inspecciones y los trabajos arduos en este sector del norte de La Paz. Inge, muy buenos días. Muy buenos días y gracias a la invitación. Mi nombre es William Juan Carapeño, responsable de la UBT Palos Blancos. Muchas gracias, sí, de verdad, ya tenemos nuestros invitados especiales en esta hora de la jornada. A propósito, ahora sí, iniciamos a conversar, iniciamos a desglosar este tema importante que ha conmovido a todo el Estado plurinacional de Bolivia. Ingeniero, a propósito, la ABT no se ha quedado manos cruzados, ha llevado adelante la inspección de forma constante y por supuesto también ya tenemos las personas identificadas, se ha hecho la notificación pertinente, Inge. Efectivamente, hermano, nosotros como Dirección Departamental de La Paz, a través de nuestro director nacional, nos ha indicado claramente, ¿no?, que realicemos las inspecciones, ¿no? Por lo tanto, nosotros ya nos hemos constituido dentro del municipio de Palos Blancos es la cuarta vez que venimos acá, ¿no?, a hacer operativos, verificaciones sorpresas. Ayer nos hemos constituido nosotros, inmediatamente coordinamos con el gobierno municipal de Palos Blancos y pasamos a las diferentes poblaciones, ¿no?, a verificar. Estuvimos hasta las prácticamente 2 de la mañana haciendo el operativo, en lo cual no hemos identificado ni un infractor, ¿no? Hoy día, justamente, igualmente, juntamente con los responsables de una operativa de bosques acá de Palos Blancos, el ingeniero William y el ingeniero responsable de Caranavi, también nos desplazamos con 2 vehículos para poder identificar a aquellos infractores que no quieren cumplir la ley, la norma, ¿no? Por lo tanto, hoy día prácticamente también nos hemos constituido y lamentablemente no pudimos, o sea, podemos decir más bien, gracias a Dios, no pudimos encontrar a ningún infractor. Sin embargo, la quema persiste, ¿no? La quema se puede evidenciar que persiste en la parte de Aguas Claras, el Cerro Marimono. Toda esa parte de ahí es muy penoso, ¿no? Ver cómo la flora, la fauna se van quemando, ¿no? Así, al parecer ya no se puede controlar porque es un lugar inaccesible ya para las personas para poder acabar. Se puede ver, digamos, que el bosque hay manchones de fuego, ¿no? Y nosotros vamos a determinar quiénes son esos, de dónde inició el fuego. Aquí en Palos Blancos, comunicarle a la población boliviana que nosotros ya hemos identificado como más de 10 infractores, ¿no?, de las cuales tres nosotros estamos iniciando proceso penal. Se ha presentado ante el Ministerio Público
3 procesos penales que ya el Ministerio Público verá cómo va a seguir el curso. Bien, gracias, ingeniero. De verdad, esto ha conmovido a la población. Ya tenemos 3 personas identificadas que han sido notificados, ya están ante el Ministerio Público y con el proceso penal. ABT realiza de forma sorpresa, en coordinación con la policía, la inspección a quienes prácticamente estarían infringiendo, van a ser detenidos de forma inmediata y trasladados para que puedan ya esclarecer ante el Ministerio Público. Estamos también con el ingeniero Ramiro López, secretario general del Gobierno Municipal de Palos Blancos. Ingeniero, el Gobierno Municipal coadyuva con el arduo trabajo para sofocar los incendios. Efectivamente, también los servidores públicos están trabajando y es más, preocupa esto de lo que es el área forestal. Se viene quemando en la 4ª sección, incluso se habla ya de más de 70% habrían sido destruidos. Es así, justamente estamos ya 3-4 semanas con este problema del incendio, las sequías, y lamentablemente sí se ha perdido bastante cultivo, bosque, fauna, flora, y hemos coadyuvado a la cabeza del hermano Berman a hacer, bueno, contrarrestar, digamos, sofocar y bueno, mitigar todo esto, lo que es el incendio con el personal. Hemos salido varios días, varias semanas ya en este trabajo para poder apagar los fuegos. Hemos coordinado a la cabeza también del responsable de UGR. Nosotros como municipio nos hemos declarado en septiembre en emergencia, bajo una resolución de una cumbre, en el cual se ha elevado a instancias del ministerio, viceministerio, todas nuestras resoluciones de emergencia. Nosotros estábamos declarados desde septiembre justamente. Ya estamos, mira, noviembre, y estamos en el peor momento, creo, de pérdida, de incendios, de mucho desastre que hemos tenido aquí en Palos Blancos. Hemos ido coordinando con la ABT justamente para buscar los infractores, porque esto no es natural. Ha incidido la mano del hombre, el hombre, los compañeros han metido fuego. Se ha mitigado, se ha identificado, pero seguimos trabajando, siempre en coordinación. Gracias al gobierno también hemos tenido el apoyo de helicópteros, en el cual se ha disminuido bastante, pero por la sequía y la fuerte calor se reactivan. Entonces seguimos luchando con las comunidades, en coordinación con las comunidades, con los dirigentes, los ejecutivos, y bueno, seguimos trabajando, hermano, pero seguimos con los incendios. Lamentablemente no cae lluvia, ese es otro de nuestros problemas que tenemos. Bueno, no podemos nada contra la naturaleza. Sin embargo, estamos esperando que pueda uno de estos días llover. Está cambiando el tiempo, creo que totalmente ahora está encapotado, esperamos una lluvia. Ojalá que caiga, porque ya es demasiado las pérdidas que hemos tenido. Ustedes lo han dicho, bosques enteros, comunidades enteras han sido arrasadas por el fuego. Sin embargo, es para que nosotros aprendamos, siempre aprendemos. Entonces, consideramos que al año ojalá estemos más preparados y en coordinación instituciones, la ABT, comunidades, alcaldía, gobierno central, podamos tener 0 incendios al año. Estamos trabajando en eso, hermano, y ese es un pequeño informe que puedo hacer. Bien, muchísimas gracias, ingeniero. De verdad, esto ha conmovido a la población en general. Y a propósito, mencionarles que más del 70% han sido consumidos por el fuego, los bosques y el personal, los servidores públicos, desde horas de la mañana, todos los días prácticamente desde las 5 de la mañana, a la cabeza del alcalde Berman Arancibia, realiza este apagado de los incendios en las diferentes comunidades. Estamos también con el ingeniero William Juan Carapeño, quien es responsable de la UBT ABT Palos Blancos. Él también está realizando este trabajo con las notificaciones pertinentes. Ingeniero, a propósito, el trabajo es arduo de la ABT a tiempo de notificar a los infractores. Sí, muy bien. Comunidad operativa de Bosque y Tierra aquí en Palos Blancos. Hemos estado siempre a través de los reportes diarios que nos emiten de la Nacional, así como la Departamental La Paz. Nos emiten los reportes diarios de los focos de calor. Hacemos la inspección in situ a estas áreas para poder identificar a los presuntos responsables de estos incendios, ¿no? Es así que hasta el momento se tienen ya 11 notificaciones. 3 de ellos han derivado a incendios, los cuales están en fiscalía para proceso penal, y asimismo también seguimos, ¿no?, con las notificaciones a las personas que han iniciado estos incendios, ¿no? Asimismo, como VT Palos Blancos, estamos trabajando también
en lo que es coadyuvar con los bomberos forestales, aquí juntamente en coordinación con el municipio. Estamos apoyando, ¿no?, con el tema de logística, con el tema de vehículos, una mínima parte, ¿no?, pero sin embargo estamos aportando para poder contribuir y sofocar los incendios que se están suscitando aquí en Palos Blancos. Esperemos que ya pueda caer la lluvia y pueda sofocar de una vez estos incendios, ¿no? Inge, también ha afectado esto a lo que es la producción agrícola, los cítricos, la papaya, el banano, todo esto han sido afectados. Bueno, en las inspecciones que se ha estado realizando se ha visto la afectación de cultivos agrícolas, asimismo también ojos de agua, ¿no? Y también bosque. Inge, al momento, ¿cuántos focos de calor tenemos? Bueno, hasta el día de ayer teníamos 23 focos de calor, de los cuales ya están reduciendo estos, ¿no? Esperemos que podamos reducir a cero. El helicóptero, todo esto también ha ayudado a sofocar los incendios precisamente. Bueno, como le decía, de la alcaldía, el personal de la alcaldía que ha coadyuvado en el tema de poder reducir los focos de calor, ¿no? Esperemos que sigamos teniendo el apoyo de los helicópteros para poder de una vez sofocar estos incendios. Bien, muchas gracias, ingeniero. De verdad preocupa esto a la población de Palos Blancos. Sí, claro que por supuesto los servidores públicos realizan un arduo trabajo y efectivamente también el helicóptero, ya por tercera vez consecutiva ha llegado otro helicóptero, también ha estado ayudando en sofocar estos incendios en lo que es la cuarta sección. Y es más, también el gobierno central a través de lo que es el Viceministerio de Seguridad Ciudadana, a través del viceministro Roberto Ríos, se ha hecho la entrega correspondiente a los damnificados, 3 toneladas de lo que son los alimentos por parte de la gobernación, también los tanques de agua, y varias familias, varias empresas también nos han traído agua, todo esto para poder distribuir a las familias damnificadas que sufren de este incendio muy tremendo que está pasando en Palos Blancos. Gilata, Edwin, ¿tenemos alguna pregunta? Hariwa Gilata José Luis Curajis Auraka Sautikete Ucabatua ABT Toquida Irptira Caja Norte de La Paz, municipio de Palos Blancos, Toquida Hanich Ubiraka Hukape Pichaut Pataki Irnaka Sipke Saskirawa Sawayara Kiukabaraki Pasiro Nakarua Gobierno Nacional Toquida Familias Mila Basirakaru Kuna Imani Yanapa Uraka Hawaii Sasinsa Yatilla Wayap Harakstu Kabaru Nakapa Kawakichau Tukenyane Nakapeja Yakarukabaya Hikisinka.